Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Mi nombre es Edgar López Rosales, de parte de Morena Socialista. Y pues el día de hoy vamos a estar tratando un tema que pues está de mucha coyuntura y que ya tiene pues alrededor de un año que está estando la situación del país, y es la reforma electoral de Andrés Manuel, que en este caso pues ya sería el llamado Plan B de la reforma electoral. Eh, Pues estas semanas pues ya son claves porque la oposición está nuevamente convocando una nueva marcha para el 26 de febrero. Recordemos que la primera marcha salió el año pasado, y pues es interesante cómo se está dando esta coyuntura, pero bueno, en esta ocasión nuestro compañero Gil nos va a dar una pequeña introducción de cómo se ha venido dando esta situación de la reforma electoral de Andrés Manuel. Y pues adelante, Gil. Sí, gracias. Buenas noches a todos. Justamente se lanzó en abril de 2022 esta propuesta del López Obrador y bueno, realmente fueron como dos paquetes, ¿no? Diferentes. La idea era inicial, bueno, era una reforma constitucional o así se propuso y como el gobierno no tiene la mayoría calificada en las cámaras, bueno, en el Congreso, pues se lanzó lo que se llamó el Plan B. Esto fue hacia abril del año pasado. Y bueno, ahí algunos sostienen y pueden tener algo de razón que pues el Plan A, la reforma constitucional, pues era una medida que se proponía para, digamos, poner un poco a la oposición contra las cuerdas, y lo que es muy dentro del estilo de López Obrador. Finalmente estiró mucho la liga para que la oposición, digamos, se lanzara contra la propuesta constitucional y después se lanza el famoso Plan B, que es una reforma a las leyes secundarias. Entonces es como más factible porque el gobierno tiene suficientes votos en el Congreso, en la Cámara de Diputados y Senadores. Justamente se acaba de aprobar, ¿no? El Plan B. Entonces, pues sigue avanzando en el Senado y sigue avanzando. Entonces, tiene como varios aristas que podemos analizar con algún provecho. En primer lugar, es un poco la estrategia del gobierno, ¿no? Es decir, ahora el gobierno, digo, la oposición cae fácilmente, ¿no? En este tipo de trampas. Se lanzan con todo y con mucha rabia contra las iniciativas presidenciales y son incapaces de aprovechar algunos resquicios o algunas cuestiones que podrían negociar o incluso podrían devolver la pelota, ¿no? Al lado del gobierno, pero prefieren, digamos, hacerse fuertes con sus votos, ¿no? Sus votos duros, con los sectores más reaccionarios, o más comprometidos con los partidos de derecha. Entonces, pues dejan pasar la oportunidad y ahora el gobierno pues cargó bastante munición para denunciarlos como personas no demócratas. La reforma constitucional tenía algunas propuestas que incluso no son propiamente de la izquierda, ¿no? Sino que son reivindicaciones en general de los partidos democráticos en la época del PRI, como eran bueno, un poco después, ¿no? Era la eliminación de los, de las diputaciones plurinominales, aunque en realidad la reforma constitucional más bien era una reorganización de la distritación y de la configuración misma del Congreso, la disminución a 300 diputados y además la elección de magistrados y consejeros electorales.
lo cual sería algo muy esencial, ¿no? Un paso adelante de lo que ha sido la ruta de los institutos electorales, que recordemos en la época del PRI, las elecciones se organizaban desde la Secretaría de Gobernación, eran órganos totalmente funcionales del Poder Ejecutivo. Después se fue, digamos, abriendo un poco a sectores académicos, intelectuales, pero pues acabó cayendo en su puesto, ¿no? O sea, con la mafia electoral de Lorenzo Córdoba, herederos digamos, el régimen de José Boldenberg. Entonces, esta iniciativa, pues hacer cargos electivos, pues sería un avance importante y que va en la línea de lo que se ha ocurrido con los institutos electorales, o sea, no tenía como un punto de ruptura tan marcado, ¿no? Entonces la oposición prefirió lanzarse al discurso de la destrucción del INE y así convocó las marchas de protesta e incluso la que viene, ¿no? El verdadero plan de López Obrador, pues es el plan B, es algo en parte más modesto, pero digamos, pues es un golpe, ¿no? Al baluarte del INE, de la derecha. O sea, de hecho, Lorenzo Córdoba se va a punto ya de retirarse de su cargo y volver a parasitar la UNAM, como era, bueno, su plan para estar a la espera, ¿no? De ser llamado de nuevo a filas o incluso de candidato. Pero bueno, pues va a ir a calentar algún asiento en alguna aula universitaria, justamente la UNAM, ¿no? Vamos a ver si la universidad, es decir, los académicos y estudiantes, pues lo dejan así, ¿no? Pero bueno. Y mientras tanto, el plan B, pues es, pues sí, hacer un poco más chico al INE, ¿no? O sea, recortar los sueldos, disminuir el presupuesto, combatir, por ejemplo, prácticas como las tarjetas estas de afiliación informal, que han sido las tarjetas de ayuda de los partidos a los votantes para comprar votos, y quitar esa parte, ¿no? El traslape de funciones de los organismos estatales y el INE. Entonces, pues sí, achicar la burocracia, ¿no? Del INE, ahorrar muchos gastos. Y pues finalmente ya con los consejeros nuevos, pues probablemente ya sean más afines a Morena, ¿no? Que ahí no necesitan mover nada, ¿no? Ni siquiera hacer leyes. Y ya quedaría pues un instituto más morenizado, ¿no? Entonces, realmente no hay como un frente de combate tan, pues digamos, tan marcado como lo quiere ver la oposición. O sea, bueno, la oposición realmente no, ¿verdad? Sabemos que más bien son la militancia de oposición la que pues, despliega sus mayores energías en las peores luchas y pues así se van reflejando, ¿no? Como son. Pero pues también la oposición, ahora sí, la posición de dirigente, pues apuesta a movilizar, ¿no? A tener algo en que basarse para movilizar a los votantes que tienen, porque pues afuera de eso no hay nada, ¿no? O sea, no es tan fácil mover a la gente diciendo que van a bajar los salarios, o sea, no es tan fácil movilizar a la gente diciendo que pues van a entregar el litio, ¿no? O el petróleo, o que como las barbaridades que dicen algunos, ¿no? Que quieren cerrar el AIFA y volver a abrir bueno, reconstruir el aeropuerto este que está bajo el agua, ¿no? Entonces, las consignas de la oposición, digamos, en un tono positivo, pues son pocas o nulas, o no se sabe nadie dónde están y es difícil moverlas, ¿no? Entonces, era casi obvio, ¿no? Que van a hacer una movilización por la cuestión del INE, pretextando mil cosas, ¿no? Diciendo que van a desaparecer las credenciales del elector, lo cual obviamente no es cierto. Pero, por ejemplo, en ese sentido, Murayama y Lorenzo Córdoba, pues dicen que es un error, bueno, que pues casi un crimen, ¿no? Permitir a los mexicanos en el extranjero votar con documentos consulares y pasaporte, ¿no? Que el único documento sacrosanto para votar, pues es la credencial del elector, la cual no es fácil de renovar en el extranjero. Entonces, de lo que se trata es finalmente que caen muy fácil, ¿no?
llegan al extremo de negar las consultas y que voten los mexicanos, pero lo hacen en defensa de la democracia, ¿no? Murayama y Lorenzo Córdoba pues, son muy dialécticos, ¿no? O sea, niegan en los hechos todo lo que dicen defender. Entonces, ellos, pues así se mueven, ¿no? O sea, en todos los sentidos como una mafia, y pues su remuneración pues es fundamentalmente económica por el momento, pero pues ahí hay otro tipo de temas, ¿no? De orden político y de los reacomodos de la derecha. Ahora bien, ¿qué más podemos sacar de esta cuestión? Pues cae por sí solo, ¿no? Es la cuestión de la democracia burguesa y sus límites. O sea, la democracia burguesa, pues, como estudiamos desde los clásicos, pues es una democracia que en apariencia, pues, es el mandato de las mayorías y en los hechos, pues, es la voluntad de una clase en particular, ¿no? O sea, la clase dominante. Y en esta ocasión lo vemos muy claramente, ¿no? O sea, podemos incluso ver en tiempo real cuáles son los organismos, ¿no? Que sirven a esta burguesía. Y pues es el INE, los organismos desconcentrados, los fideicomisos y toda esa parte. Y en última instancia los tribunales, ¿no? O sea, el poder judicial es ahorita el mayor baluarte de lo que tiene el orden burgués, ¿no? O sea, y no de ahora, ¿no? En realidad de tiempo atrás, pues es un organismo que sirve, ¿no? A la gran burguesía, o sea, neutraliza toda aquella medida que tenga un barniz de progresismo, siempre y cuando sea en unidad y consolidación de la clase capitalista como clase dominante. Y eso se ha mostrado de manera muy clara, la articulación de intereses, ¿no? Y no es que López Obrador y el partido Morena pues, sean socialismo, comunismo, izquierda, marxista o lo que sea, sino que representan una fuerza que se hace eco de las demandas populares hasta cierto punto. Y por tanto, este partido burgués, que no solamente son los partidos electorales, sino los organismos judiciales y el INE y otros organismos del Estado, pues se ponen fácilmente, ¿no? A combatir todo aquello que pueda significar una iniciativa en pro de las masas, el aumento de salarios, obras públicas que generen empleo, pues todo se vuelve una afrenta, ¿no? Una afrenta a la sociedad, o sea, pero ¿cuál sociedad, no? A la sociedad a la que se refieren, pues desde luego es, pues ellos, ¿no? La clase dominante, o sea, que hay mucha gente que cae con eso, es cierto, pero pues también hay una cuestión de educación, de origen de clase, de relaciones sociales, etcétera, que pues llevan a eso. O sea, finalmente no encontramos algo diferente de los clásicos, ¿no? Ahora sí que no solamente es visible, sino que se puede seguir, ¿no? Se puede seguir cómo va evolucionando, cómo se va adaptando. Y no es gratuito que la coalición de partidos de derecha, pues haya sido unificada por un vástago de la gran burguesía, de Claudio X González. No es en sí mismo, no es propiamente él un empresario, o sea, no es, ni siquiera ha trabajado entre comillas en la gran empresa. Es heredero de una facción, ¿no? De la gran capital. Y su padre sí es un gran burgués. Entonces él, digamos, es como un poco el hijo fracasado, ¿no? O sea, había mucha esa cuestión, ¿no? En las haciendas antiguas y pasó eso a la política burguesa de que pues, los hijos que no lograban hacer buena carrera en los negocios, pues eran enviados a la política, pues, eran enviados a poner cargos que obviamente sus padres y abuelos compraban, a detentar ciertas funciones, ¿no? Que no, digamos, iban más con su carácter. Y pues esa parte le tocó a Claudio X, ¿no? O sea, a Claudio X González, a ir digamos, defender los bienes políticos de la familia.
Y pues él es el que empuja, ¿no? La alianza de partidos y pues está detrás de todo, o sea, en realidad está detrás de toda la coalición de derecha. Obviamente pues debe meter dinero, o sea, no creo que nada más lo sigan por su liderazgo, o sea, liderazgo que no tiene, ¿no? Entonces, pues todos lo han acusado de ser un nini con mucho dinero o mucha influencia, pero pues más allá de eso, pues es la cara visible de un conglomerado de intereses que si lo vamos escalando hacia lo abstracto, pues vamos a encontrar la clase capitalista. Y la clase capitalista que se defiende no tanto de López Obrador, porque pues, es obvio que no es como la persona, sino que es pues las clases populares, ¿no? Proletariado, el campesinado, los elementos desclasados, pobres y pues que son la mayoría de la población, porque contrario a lo que se dice, no hay una polarización propiamente dicha en México. O sea, la hay, pero no en el sentido de la masa poblacional, ¿no? El grueso de la población es pobre, y solamente unos pocos tienen suficiente para existir y hay una minoría de ricos. O sea, la minoría de ricos que mueve la oposición pues, son realmente muy poca gente. Y eso es, digamos, ese es el contexto, digamos, de la situación actual, ¿no? Ahora es la situación en la que se desarrolla esta lucha por lo, este, por el aparato electoral, porque a fin de cuentas es eso, o sea, hay que quitarle un poco todos esos tópicos liberales y formalistas y hay que decir que pues, la lucha por el INE pues, es una lucha por el aparato, o sea, el aparato del INE no es la democracia, obviamente, pero la democracia pues, en realidad nunca es algo tan abstracto, ¿no? La democracia con su carácter de clase pues significa que es una cuestión también de aparatos, ¿no? De las facciones del aparato de Estado. Y la lucha por la democracia, pues muchas veces toma esa forma, ¿no? O sea, o bien la lucha por las masas, o bien la lucha por los aparatos, o una combinación de ambas. Entonces, el gobierno López Obradorista, pues está luchando por conquistar el aparato electoral. Eso no podemos negarlo. Y la derecha, pues busca desesperadamente conservar ese aparato electoral, porque pues la derecha, pues obviamente busca que el aparato electoral sirva a sus intereses. Entonces, no se trata solo de contar los votos, ¿no? O sea, contar los votos puede implicar que gane alguien que no triunfa en la elección, ¿no? O sea, todos sabemos bien que más allá de los fraudes técnicos, que son contar o no contar los votos, pues hay todo un aparato, ¿no? De computación del voto, de compra del voto, chantaje y pues organizar las elecciones es parte, ¿no? De todo ese entramado que escamotea incluso la democracia burguesa más elemental. Entonces con esto pues daría pie para que continuemos la charla y devuelvo la palabra. Bien, gracias Gil. Pues si quieren vamos abriendo una pequeña ronda ahí de participaciones, de opiniones en cuanto pues esto de la reforma electoral, lo que ahorita es el plan B, no sé si ya participar, la acompañaran ahí. Sí, buenas noches. Bueno, a mí sí, o sea, yo sí estoy de acuerdo con Gilberto de que esta movilización, sobre todo, pues tiene tintes, pues favorece a la oposición, ¿no? Porque en realidad lo que siempre buscan es algo como una retórica que, bueno, pues nadie se puede negar a ella y que además aglomera gente, ¿no? Y que además, pues como que se fabrica y además con un montón de falacias, ¿no? Por ejemplo, esas falacias o esos mitos de que se van a desaparecer otros órganos electorales,
los órganos electorales locales, ¿no? Cuando pues se sabe y se ha visto, ¿no? Que el INE siempre les ha jalado presupuesto o ha querido que se le asignen a él ciertas tareas en detrimento de los órganos electorales locales. Es el caso del IEM, ¿no? En el Estado de México, cuando hay elecciones conjuntas, ¿no? Elecciones tanto distritales o municipales y elecciones municipales, digo, y elecciones federales, lo que hace el INE es que se le asigne todo el presupuesto de la capacitación a ellos. Entonces, ellos se encargan tanto de la capacitación de los CAE locales, como de los, de los que se encargan de la federal, ¿no? Entonces, pues ahora sí como que, así, están poniendo como un fantasma, ¿no? Y parece que quieren, luchar contra él cuando el fantasma, pues, cualquier Gasparín, ¿no? Entonces, pues ellos, o sea, es que a lo que voy es de que el INE mismo ha actuado en contra de los OPLE y de las juntas de estos organismos locales, y ahora los pone como pretexto de que los está defendiendo también, ¿no? Cuando en realidad siempre ha querido que al INE mismo se le asigne el presupuesto que debería distribuirse en las tareas de otras juntas, ¿no? Y que además sí es como una, tanto en el INE como en los locales, tienen vocales de capacitación. Entonces, es una doble tarea, ¿no? O sea, vocales de capacitación en el INE y un vocal desocupado, por ejemplo, de capacitación en el IEM, por ejemplo, ¿no? Y entonces, eso representa un gasto y que en realidad tampoco es como de contar o ser como ir a contar los chiles, ¿no? O los presupuestos y ahorrar, que tiene sentido porque en realidad cuando se le exige al INE que, que ponga ahora sí que pues todos sus esfuerzos para hacer consultas, ¿no? Como la de la revocación de mandato u otras consultas, ¿no? O sea, en realidad la participación ciudadana pues tiene que escucharse, ¿no? Entonces, no puede funcionar porque le falta presupuesto, ¿no? O sea, y es como ilógico, ¿no? Cuando en realidad se le está dando buen presupuesto, y que, pues, pues no puede cumplir con una necesidad democrática de la nación y del pueblo mexicano. Y que, bueno, o sea, en realidad también otra cosa que sí está como en la mesa, ¿no? Es pues que parece ser que son intocables, ¿no? O sea, o su retórica de que no se tocan, ¿no? O sea, o por qué se tiene que tocar el INE, ¿no? Y justamente es que el INE pues también tiene recursos, o sea, se le asignan recursos, pues, que vienen del erario público. Y justamente su participación como, como un actor político o un partido político más, pues también deja mucho que desear y que en realidad el INE no rinde cuentas a la población cuando también se está financiando, ¿no? O sea, y yo creo que mucho más que no se toque el INE, pues deberíamos estar
ahora sí que cuestionándonos el modo de operación, tanto de esa como de muchas otras instituciones, y que como población en general, pues tenemos ahora sí que todo el derecho pues, de exigir que por lo menos eh, salgan a cumplir con lo que con lo que se les manda, ¿no? Con las encuestas, con las estas, ay, no me acuerdo cómo se llaman, este, los plebiscitos, ¿no? Y que pues en realidad o sea, tenemos muchísima ya tecnología que también se ha propuesto que se utilice, y que en realidad, pues, disminuiría, ahora sí que costos, pero también disminuiría trámites para las personas, por ejemplo, que están en el extranjero, y que, pues, tienen o tienden a verse en cada elección afectadas para emitir su voto. Entonces, pues creo que, pues sí, o sea, tiene mucho de modernizadora, pero bueno, o sea, como que permea mucho más y obviamente por el ejercicio de los medios de comunicación, ¿no? Esos mitos que, que parece, o sea, parece ser que, 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 que esta propuesta de la reforma electoral o el plan B, pues parece que como si se atacaran a la población, ¿no? O sea, y creo que también ese es el problema, porque mucha gente se está yendo con la finta y aun cuando no sepa bien como el trasfondo, o no hayamos leído como todas los debates, las discusiones y ahora sí la misma propuesta, y medido también el impacto en materia electoral, este, pues como que no podemos, o sea, como que nos dejamos llevar con esta consigna de defensa de la democracia, ¿no? Como si la democracia, o sea, el mismo INE ha dicho, ¿no? O sea, es que la democracia la hace el pueblo mexicano, no hay por qué dudar. Y es cierto, pero además el pueblo mexicano que nos fletamos en las casillas, los que nos ha tocado, pues no nos dan, creo que nada más nos dan para la comida, o sea, en realidad no hay como más allá, no se percibe un salario que te paguen un día, no, nada más es pues para la comida y para tu torta, y para que te la pases ahí, y ni siquiera, y a veces a los que les llega, porque a veces no llega. Entonces, pues creo que las cosas sí deberían pues de cambiar, y pues no sé, a ver, ustedes qué piensan de esto también. Muy bien, compañera. Pues sí, la verdad es que es importante ya discutir esta situación de la reforma electoral. Yo aquí, primero pues hay que empezar, ¿no? Por ver quién es el que están detrás en contra, ¿no? De esta reforma electoral. Y miren aquí estos encabezados, ¿no? Dice, Córdoba alerta, democracia en México perecerá con el plan B de la reforma electoral, ¿no? Este tipo que es, precisamente el consejero presidente del INE, haciendo uso de sus recursos públicos, que sí gana bastante bien, ¿no? El tipo gana más de $500,000 al mes, pues está haciendo una campaña abierta para meterse en cuestiones políticas, ¿no? Y yo creo que es importante pues explicarlo a la gente. Hay muchas personas pues obviamente que no se lo cree, pero hay muchas personas que lamentablemente por este bombardeo mediático pues que tienen en los medios de comunicación, ¿no? De que el INE va a desaparecer, que van a atentar con la democracia, pues muchas de este tipo de personas se lo llegan a creer, ¿no? Entonces, primero, pues ahí hay que dar una batalla a estas, pues primero aquí también habría que empezar
por explicar pues a quién defienden este tipo de grupos de poder. Nosotros somos marxistas y entendemos que la democracia burguesa, como lo explicaba Marx, no era otra forma más que ir a votar cada ciertos años para ver quién te va a representar y a pelear en el parlamento. Dentro de la democracia burguesa, la gente nada más vota 3 cada 4, 5, 6 años por un representante. La gente no decide nada. Ese es el verdadero carácter de la democracia burguesa. Los que deciden son los que tienen el dinero, el poder económico, el que controlan los medios de producción. En este caso, pues los capitalistas. Es ahí donde se decide si el precio del huevo sube o baja, o si las mercancías suben o bajan de precio, qué tanto se vende, qué tanto no. Entonces, el concepto de la democracia burguesa para nosotros es eso, o sea, es una vil máscara que no sirve más que para tener a la gente, pues darle como pues algo ahí como para que se entretenga, ¿no? Y no cause conflicto, ¿no? Esto es lo que decía Marx precisamente, dice, bajo el capitalismo la forma perfecta de dominación no es la dictadura autoritaria, sino la república democrática. O sea, tú traes a la gente ahí haciéndolo y como que vota, como que su voto cuenta, ¿no? Le haces meterla en esa idea y pues los mantienes controlados durante cierto tiempo. Obviamente hay periodos muy álgidos que la gente pues no se cree esta farsa democrática, ¿no? Sabemos que cuando realmente la gente quiere votar por un candidato, pues todos estos defensores de la democracia burguesa, como el Córdoba, ¿no? Son los primeros en hacer fraude electoral. Recordemos el fraude electoral del 2006, recordemos el desafuero contra Andrés Manuel, cuando realmente la gente quería votar por un cambio, ¿no? Por un simple cambio de político, y la gente realmente iba a decidir el destino del país, pues no los dejaron, ¿no? Esa es la situación y no les importó hacer fraude, meter dinero, saltarse las leyes, hacer un sinfín de cuestiones violatorias, ¿no? Entonces, pues esto es lo que entienden ellos como democracia, ¿no? Y es muy parecido a lo que tienen la democracia gringa, ¿no? Dos partidos que son lo mismo, son la misma cara de la misma moneda, ¿no? Y te lo hacen parecer como democrático. Pero ¿qué pasa cuando una persona de izquierda o movimientos de izquierda, realmente hacen participar a la gente? Pues los tachan de dictadores, ¿no? De autoritarios, de estar en contra de la democracia, que es precisamente lo que ha pasado en Venezuela, que ha sido el golpeteo, ¿no? Con Cuba, y pues aquí en México igual los mismos adjetivos contra Andrés Manuel, ¿no? De que es autoritario, dictador, ¿no? Cuando en realidad lo que hacen es un poquito avanzar o romper esa piedra, ¿no? De la democracia burguesa que se ha enquistado. Entonces, es importante, yo creo que sí, bueno, me parecía importante este tipo de conceptos, ¿no? En meterlo en este tipo de discusiones, porque entendemos esto, ¿no? Como la democracia burguesa, nada más una forma disfrazada de contener a la gente, ¿no? Ahora, esto no quiere decir que pues, nosotros como marxistas no participemos, ¿no? O sea, eso sería ya llegar al ultraizquierdismo, ¿no? Hay millones de personas que en un primer momento, pues, su participación política va a ser a lo mejor dentro de la democracia burguesa, ¿no? A lo mejor ellos, antes de ir a las armas o a una lucha revolucionaria, pues a lo mejor quieren ir un domingo a emitir su voto, y eso habla muchísimo, ¿no? De la toma de conciencia. Después van a aprender que a lo mejor no es suficiente con emitir el voto, ¿no? Pero entonces aquí estamos hablando de que este tipo de grupos, ¿no? Esta élite política de Córdoba, Wonderberg, ¿no? Todo este tipo de consejeros, es una élite política muy privilegiada, ¿no? Muy conservadora, defiende pues como lo dice Andrés Manuel en sus mañaneras, ¿no? Al régimen conservador, ¿no? Que no quiere
cambiar absolutamente nada. Entonces, de cierta forma, la reforma de Andrés Manuel no suponía un cambio radical a la democracia burguesa, pero sí les daba un fuerte golpe a toda esta élite política que no permite ni un mínimo cambio, ¿no? Entonces esto de ni siquiera los tipos se querían bajar el sueldo, ¿no? O sea, ganan de manera ostentosa y ni siquiera eso quieren dejar hacer, ¿no? Entonces, pues me parece que si bien la reforma no era un golpe así contundente, pero sí contra esta élite privilegiada, ¿no? De que se ha conformado en el país, ¿no? De conservadores. Entonces, pues ya se explicó que el problema no es tanto el recurso, sino en el fondo también darles, pues romper, ¿no? Romper esta piedra, es un lastre, ¿no? Esta élite de políticos. Pues bueno, entonces yo mientras ahí lo dejo también. No sé si regresamos con Gil. Sí, ¿Sí? Adelante, Gil. sí, bueno, yo creo que de aquí se pueden ramificar un montón de temas, ¿no? O sea, digo, a lo mejor como para muchas sesiones, ¿no? Digo, pues es el tema de la democracia, ¿no? Es como muy amplio y de hecho, muy presente en el análisis marxista de la historia y de la sociedad. A lo mejor causarlo por un par de vías, ¿no? O sea, primero, pues, el INE, ¿no? Su situación en el momento actual. Digo, y pues qué personajes, ¿no? O sea, Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama son personajes, pues dignos de la guerra civil en Francia, o sea, podrían estar, formar parte del gabinete de Thiers, ¿no? O sea, de estos, gobiernos ultrarreaccionarios, ¿no? De épocas de reacción total, ¿no? O sea, simplemente vemos el historial de este tipo, no sé, por ejemplo, Lorenzo Córdoba, ¿no? Lo que todos hemos visto. Es un tipo, hijo de un antiguo académico marxista, por cierto, o que se reclamaba marxista, ¿no? O sea, identificado con la izquierda, él mismo es académico, es profundamente racista, profundamente prepotente, cada vez más prepotente, o sea, cada vez más, cada vez con más descaro, ¿no? O sea, de alguien que se siente y se sabe impune. Y pues cada vez más invadido, ¿no? Por esa sensación de poder, ¿no? O sea, mucho de lo que mueve a este par, pues es la sensación el carácter de sentirse incluso más poderosos que el presidente, ¿no? O sea, finalmente sus mecanismos son bastante básicos, o sea, son burócratas, o sea, burócratas por los cuatro costados, o sea, estos burócratas que tienen esa sensación del poder en sus manos, no sé. Cuando un burócrata es de hecho una persona muy pequeña en muchos sentidos, pero que en cuanto se le concede un gramo de poder, pues empieza a subir, ¿no? De ladrillo en ladrillo. Y pues ya se consideran que pues tienen un poder de decisión y capacidad de hacer cosas más allá, ¿no? Que serían sus límites reales. Y es singular porque se ha producido como una transustanciación del INE, ¿no? O sea, la democracia ya no es la población, o sea, la democracia ya no es el voto popular ni siquiera. Ya ni hablemos de la voluntad, ¿no? Ustedes mencionaban, por ejemplo, el tema de las consultas, esa es una cuestión bien característica, ¿no? O sea, la democracia no es que la gente decida, ¿no? La democracia es el INE. O sea, primero convirtieron la democracia en el aparato del INE. Después convirtieron la democracia, los han ido, digamos, destilando la democracia, ¿no? O sea, la izquierda cometió el error en los años 80 de identificar la democracia con elecciones libres. Eso fue un gran paso atrás, porque los partidos de izquierda habían reclamado históricamente un nivel de decisión económico, o sea, el cardenismo por lo menos, se consideraba que no había una democracia plena si la población no tenía un bienestar.
Y eso obviamente se fue subvirtiendo, ¿no? O sea, con el paso de los años, las nociones de bienestar se encadenaron a la competitividad capitalista. Entonces el bienestar pues, se fue convirtiendo en la palabra vacía, ¿no? De los discursos del PRI. Pero aún era una cuestión de la izquierda, o sea, la izquierda consideraba que solo había democracia cuando había bienestar, soberanía, un país pues, que proveía a su población, que era autónomo, independiente a nivel internacional, etcétera. Entonces, en los ochentas, pues, sobre todo con el stalinismo, pues la democracia se vació de todo ese contenido. O sea, la izquierda, de la cual formaba parte el señor Boldenberg, que era un insigne militante del Partido Comunista Mexicano, y de los cargos directivos, ni siquiera solo militantes, era un directivo. Esa izquierda, pues, se limitó a decir que, pues, la democracia eran las elecciones libres, ¿no? O sea, que en la esperanza de que, pues, una derrota del PRI, pues, conduciría inmediata o casi inmediatamente a grandes cambios, ¿no? En la forma de gobernar y en la forma de hacer la política y también incluso a nivel económico. Entonces, la izquierda, pues, apostó todo eso, que hubiera elecciones en las que el PRI saliera derrotado. Pues la historia no le dio la razón, o sea, el PRI fue incluso derrotado en 2000 y todavía volvió en 2012, entonces no funcionó. Y estuvimos a dos de los peores gobiernos que pues, haya existido, ¿no? En toda la historia del país, que fueron los de Fox y los de Calderón, que hundieron el país en un baño de sangre y pues regalaron, y casi literalmente regalaron el petróleo, ¿no? A las burocracias estatales, a la clase capitalista y al extranjero. Y ahora vemos que aunque la oposición no está en el gobierno, pues sigue esa transubstanciación. O sea, ya no es que la democracia sea la elección libre, ¿no? Ya no es la elección libre. En un momento se convierte en el INE, ¿no? O sea, la democracia es el INE, es decir, es el aparato. Después lo restringieron aún más, ahora la democracia ya era el Consejo General, ¿no? Del INE, o sea, los pequeños reducidos número de burócratas que deciden, ¿no? Cómo se gobierna el INE. Y ya dimos otro salto. Ahora la democracia pues, son Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama. Ya nada más va a quedar Lorenzo, ¿no? O sea, y ya se va. Entonces, por eso yo creo que Lorenzo Córdoba dice que se acaba la democracia con el plan B, ¿no? Pues porque ya se va él. Entonces, bueno, se acaba su periodo, ¿no? Pero pues él se va y se acaba la democracia. O sea, ahí está totalmente redondeado el discurso, ¿no? De estos pequeños mafia de burócratas. O sea, la democracia soy yo, o sea, es una proclamación directa, ¿no? De este personaje, que pues, yo me voy, se acaba la democracia. Entonces, pues sí, son personajes, ¿no? Dignos de una historiografía como la de la guerra civil o el 18 Brumario. Que ojo, aunque bueno, Marx lo escribió y, bueno, él desató todos los mecanismos, ¿no? Pero pues, los personajes no eran grandes. O sea, Thiers, Napoleón III, etcétera, todos esos mafiosos pues eran personas muy pequeñas. Pues la derecha siempre ha estado llena de ese tipo de personajes. Entonces, pues ya en ese cambio de sustancia, pues ya la voluntad popular no cuenta, ¿no? O sea, eso es interesante que pues la derecha se declara abiertamente, ¿no? O sea, que para ellos ya no hay voluntad popular que valga y es lógico, ¿no? La voluntad popular llevó a López Obrador al gobierno, pues la voluntad popular está equivocada. Y su lucha se revela como lo que es, ¿no? O sea, negar ya ni siquiera el voto popular, ¿no? Sino que todo asomo de voluntad, de movilización y de cualquier iniciativa que venga de abajo, ¿no? O sea, todo lo que se identifique con lo de abajo no es democrático, o sea, no es democracia burguesa. Por tanto, hay que aplastarlo, hay que destruirlo, hay que minarlo, hay que reducirlo a la impotencia, ¿no? Convertirlo en algo que se niegue, ¿no? Entonces la lucha de la burguesía pues revela la otra cara, ¿no? Toda democracia burguesa pues es una dictadura de la burguesía.
Y pues están revelando, no sé si sin querer, pero están revelando ese carácter dictatorial. O sea, defendiendo la democracia burguesa, pues han salido las costuras de la dictadura de la burguesía. Y eso es pues algo que, lo que nosotros tenemos que pues, llamar la atención, ¿no? O sea, ponerlo bien claro que todas esas excesos, todos esos desplantes autoritarios, toda esa manía, megalomanía de los Córdoba, los Murayama, los X González, pues no es gratuito, ¿no? Son manifestaciones psicológicas de esa dictadura de la burguesía. Así son, o sea, no hay contradicción. A veces muchos discursos de la izquierda los quieren poner como locos, ¿no? Como gente que ha perdido el piso. Sí, sí han perdido el piso porque pues es difícil, ¿no? O sea, una persona pequeña con un poco de poder, pues sí, enloquece en cierta medida, pero eso no es lo importante. Lo importante es que eso es la dictadura de la burguesía. Y a veces se manifiesta de manera sangrienta, ¿no? En las grandes represiones de los movimientos. En este momento no tienen esa capacidad, por lo menos el momento. Si ellos pudieran, lo harían. O sea, como ustedes ya mencionaron, ¿no? Si ellos tuvieran esa necesidad de desatar una contrarrevolución, en un momento dado, pues no dudaría nada y lo harían con la misma actitud que tienen ahorita, ¿no? O sea, esa es su actitud normal. A lo mejor el enojo, la ira y la frustración, pues los hacen pues, guardar menos las apariencias, ¿no? O sea, mostrarse un poco más, tanto más de descaro, más de furia o más de cinismo, pero pues esa es la dictadura de la burguesía. Así se manifiesta, ¿no? En rasgos y caracteres. Afortunadamente, digo, y eso a lo mejor no es tan malo en el sentido de que la población, amplias capas de la población lo ven. Y tan lo ven que en la consulta de revocación del mandato, y pese a todo el sabotaje y el boicot que hicieron los consejeros de esta mafia, pues hubo 15 millones, ¿no? De movilizados. O sea, fue una bufetada con retorno, ¿no? Para todos estos mafiosos que se depositaran 15 millones, ¿no? Que la convocatoria fue mínima, insignificante, con sus 4 perifoneos que tanto cacarearon. Y ahí está, ese tipo de movilizaciones, la votación en la consulta y luego la movilización que hizo López Obrador, pues eso es lo que los mantiene, digamos, paralizados, ¿no? Eso es lo que los ha contenido, o sea, no es el plan B por sí mismo, no son otras cosas, sino que es la movilización popular, ¿no? Y eso es lo que nosotros, pues ahora sí que apoyamos, ¿no? Eso es lo que nosotros realmente deseamos, ¿no? Es lo que necesitamos impulsar, porque ahí está la verdadera fuerza del cambio. Entonces, pero ahí lo dejaría, gracias. Bien, bien. Pues si quieren seguimos con la ronda de participaciones. No sé si compañera ahí quiera seguir, agregar algo más. Quizá ya también para ir cerrando. Bueno, sí, un poco más redundante, pero pues no está de más, ¿no? O sea, que para las masas obreras, el voto, aun cuando esté en el régimen, en un estado, ¿no? En un estado capitalista, en un estado, pues con las condiciones que tenemos en el estado mexicano y etcétera, pues para las masas obreras es importante que se escuche verdaderamente nuestras opiniones y nuestro voto, ¿no? Y como lo acaba de decir Gilberto, o sea, esto no escapa de la lucha de clases. Y creo que esto también, esta situación que estamos viviendo con el aparato, este, esta institución, ¿no? Que parece que ha cooptado la democracia para sí misma y para las élites, pues siempre está poniendo
piedras en el camino, ¿no? Y justamente estaba reflexionando, ¿no? Pues es que, ¿qué tanto miedo tienen el voto de las masas, o de hacer efectivo el voto, este, como para poner tantas barreras a una modernización, ¿no? O sea, a una, reforma? ¿Qué tanto tienen que esconder? Bueno, yo sí tengo, o sea, se puede intuir, ¿no? Lo que tienen que esconder, ¿no? Y los intereses que también tienen, ¿no? Porque, bueno, o sea, han instituido desde sus mismas oficinas, pues la regulación hasta de los presupuestos de los partidos, ¿no? De cómo ahora sí que reparten el pastel, y además, o sea, hacen cumplir o no las leyes establecidas. Esto de los gastos de campaña, que pues si uno lee la ley de procedimientos electorales y todo esto, pues todo está muy cuadrado, pero a la hora de la hora, pues la corrupción también hace de las suyas, ¿no? Dentro de los procesos electorales. Y justamente, pues también dentro del mismo INE, ¿no? Y los intereses propios que tienen estas personas, ¿no? O sea, Lorenzo Córdoba ya se va, creo que también Ciro Murayama ya se van. Si se bajan el sueldo, en realidad lo que está peligrando es su pensión, ¿no? Entonces, casi, ellos se aferran, ¿no? A su retórica, y yo creo que más tratan de ganar tiempo para que no se les aplique lo que se les debería de aplicar, ¿no? Por ley, porque, eh, bueno, pues, X, ¿no? Nada más esas reflexiones tenía. Muy bien, compañera. Pues sí, yo también ya nada más, también para ir como ya finalizando, pues ya comentaba la situación del concepto, ¿no? De la democracia burguesa, que no es otra cosa más que una máscara para encubrir la dictadura del capital. Finalmente, lo que sabemos es que en el sistema capitalista es lo que impera la dictadura del capital. Dependiendo del capitalismo, si le funciona o no, es lo que se hace, cómo se produce, cómo se distribuye. Y pues obviamente esta máscara, ¿no? De la democracia burguesa, pues la ocupan pues estas élites económicas para tratar de tener a la gente controlada, ¿no? Te venden el discurso utópico, ¿no? De la democracia, que todo se resuelve con democracia, ¿no? Y cuando van a invadir Irak o Afganistán, ¿no? Dicen que llevan democracia y libertad, ¿no? Que a Venezuela le hace falta democracia. O sea, son cuestiones, que se envuelven en la bandera, ¿no? De la democracia. Pero realmente, si analizamos, pues bien lo que es el concepto de la democracia, pues digamos que al final de cuentas la democracia no es más que la imposición de la mayoría sobre la minoría. Esa finalmente es el concepto real de la democracia. O sea, es un acto de imposición de la mayoría sobre la minoría. Eso es lo que entendemos nosotros los marxistas como democracia. O sea, tú haces una asamblea, por ejemplo, de trabajadores, y si todos deciden irse a huelga, y la mayoría vota, ¿no? Finalmente, pues se van a huelga. Y si ahí uno o dos están en contra de irse a huelga, pues se tienen que ir a fuerzas, porque esa es la decisión de la mayoría, ¿no? Y aquel que no se vaya y esté boicoteando la huelga, pues se le considera un esquirol, ¿no? Alguien que va en contra de los intereses de la mayoría. Eso es lo que nosotros entendemos como una verdadera democracia, porque muchas veces acusan
a los socialistas o a los comunistas de ser antidemocráticos, cuando los socialistas incluso buscamos precisamente esa representación democrática real de las bases, que la mayoría de la población decida. O sea, si la mayoría de la población realmente decidiera, o sea, tipejos como el Córdoba no duran ni un día, ¿no? O sea, se va, ¿no? Así de fácil. Y ahora esta situación también es importante comentarla dentro de Morena, porque pues Morena el fin de semana pasado hizo varios actos en defensa, ¿no? Del plan B y abonando, ¿no? Pero pues también individuos como Mario Delgado, ¿no? O sea, ¿qué autoridad moral tienen para hablar de cuestiones democráticas cuando el pasado proceso de elección de Morena, ¿no? Se hizo pues de la manera más antidemocrática, se eligieron a los nuevos consejeros de Morena. El mismo Mario Delgado llegó por la imposición del tribunal, no electo por nadie, de las bases de Morena. Mario Delgado ha venido dando una serie de proceso electivo a través de las encuestas, ¿no? Unas encuestas que no tienen nada de democrático. O sea, democrático es que se elijan a los candidatos en su distrito y la gente vote por ellos. O sea, el más conocido, el que más trabajo realiza, no que una encuesta es una manera elitista de conservar. El que tiene dinero, pues aparece en la encuesta, y el que no tiene dinero, pues ya queda fuera. Entonces, también es importante aclarar, ¿no? Pues dentro de Morena y Mario Delgado, pues qué autoridad moral tienen ellos, ¿no? De hablar también de avanzar en procesos democráticos, cuando su mejor carta es un método de encuestas, ¿no? Nosotros en este caso, como marxistas, pues defendemos la democracia real, que implica la elección directa desde las bases, ¿no? Así como hacen en una asamblea de trabajadores, pues así también se pueden hacer asambleas en los distritos, en las colonias, para elegir a sus representantes. Entonces, eso es una forma muy directa, ¿no? Y no solamente para elegir en temas políticos, ¿no? O quién va a ser su representante, porque para eso quieren la democracia, ¿no? O sea, una democracia real sería que la gente pudiera decidir en temas económicos, en temas políticos, ¿no? O sea, por ejemplo, está estas consultas, ¿no? Pero está el candado de que si son temas económicos, la gente no puede decidir nada. O sea, entonces, ¿para qué quieres una encuesta? Para que te pregunten sobre temas que no puedes aportar, culturales o algo así nada más, pero ya temas económicos o incluso que ya se meten al presupuesto, a la gente no la dejan decidir, ¿no? Entonces, también sería cuestión de ver, pues, qué entendemos como un avance en el proceso democrático. Y si bien es cierto la reforma de Andrés Manuel, el plan B, pues avanza en tirar a esta casta privilegiada, ¿no? Dorada, ¿no? No sé quiénes sean estos tipos, pero es una élite bastante conservadora, ¿no? Y les pega duro. Pues yo creo que ya es un avance, ¿no? Al menos quitarnos estos lastres. Y tampoco sería quitarnos el lastre de Córdoba y meternos el lastre de Mario Delgado, ¿no? También es importante que durante este proceso, pues también veamos, ¿no? Esa situación, y defender lo que nosotros consideramos una democracia más directa, ¿no? Que es la elección directa de las bases sobre sus representantes, sobre temas económicos, políticos y en general, que se decida de todo, y eso es lo que entendemos como democracia. Y pues bien, yo creo que ya con esto vamos cerrando, ¿no? No sé si agregamos algo más o ya pasamos con Gil para ir cerrando. Entonces, pasamos con Gil para ya el cierre. Sí, bueno, pues yo creo que sí abordamos varios puntos. Digo, toda para análisis largo, ¿no? Pero lo que sí podemos ver es, bueno, cómo migra, digamos, podemos pasar de los hechos aparentemente inconexos a la teoría marxista, ¿no? Eso es importante porque, digo, los análisis corrientes, pues que uno encuentra, pues básicamente hacen un análisis que va
del personaje a, digamos, al aparato de Estado y ahí se queda, ¿no? O sea, lo más que podemos encontrar, pues, es una denuncia de cómo está estructurado, ¿no? Los procesos electorales o, digamos, un poco del momento político. Pero la cuestión de clase, pues, no aparece, ¿no? Por más que ande ahí un X González, ¿no? Y toda la élite de empresarios, pues, ande pagando, ¿no? Una guerra económica y política contra el gobierno. ¿Qué digo? Le han bajado, ¿no? Porque también han ganado mucho dinero. Entonces, no, realmente no están tan descontentos, ¿no? Esperan que acabe el gobierno para, pues, empezar a reorganizar, ¿no? Todo lo que tienen pendiente. Hoy se ven obligados a pagar un poco de impuestos, consideran que después los van a recuperar, etcétera. Pero bueno, el tema de la concepción de la democracia, pues sí, pues ha sido muy revelador, ¿no? De la vena dictatorial de la derecha. Y que, bueno, quienes hablamos de dictadura del proletariado, pues tenemos que hacer énfasis, ¿no? En que esta dictadura del proletariado, pues, es la democracia proletaria. O sea, la democracia de la mayoría trabajadora, que representa o tiene que representar necesariamente una dictadura sobre la minoría que, pues, tenía el poder en la sociedad capitalista, ¿no? Entonces, digamos, a veces, por la cuestión teórica y política, pues se hace énfasis, ¿no? En la parte dictatorial del régimen proletario, pero pues tiene su otro lado, ¿no? Que es una democracia más amplia que no, pues, no va a conocer ninguna sociedad capitalista. O sea, en esta sociedad capitalista, pues lo que hace es un discurso de la democracia, ¿no? Una democracia abstracta, que en realidad es una democracia burguesa y es, por tanto, una dictadura sobre la mayoría. Porque eso también hay que resaltarlo, ¿no? O sea, el marxismo habla de dictadura del proletariado y democracia proletaria, o sea, que son históricamente determinados. Curiosamente, la democracia burguesa no habla de una democracia burguesa, ¿no? Ellos se consideran demócratas abstracto, ¿no? Demócratas de principios, les dicen. O sea, una democracia de una vez y para siempre, ¿no? No históricas, aunque es como la cúspide del desarrollo humano. O sea, hablan de una cosa que inventaron los griegos, ¿no? Y que después quién sabe cómo llegó al siglo XX. Entonces, ¿por qué lo hacen? Pues porque, digamos, no es tan fácil, ¿no? Enfrentarse a los hechos de que la democracia burguesa, pues, es la negación, ¿no? Del derecho, o los derechos de las mayorías. Y bueno, pues es el régimen existente. En esa parte, pues lo que cabe, ¿no? Obviamente, pues es llevarlo a sus extremos, ¿no? Para tomar la palabra de esa apelación al derecho igual, ¿no? Igualitario para todos los ciudadanos, pero pues resaltando esas contradicciones, ¿no? De que, pues, no hay, en el derecho formal, pues no hay ciudadanos de primera y de segunda, en la realidad sí los hay, ¿no? O sea, hay ciudadanos de primera y de segunda y hasta de tercera, ¿no? Porque, pues, finalmente la economía, su organización, pues niega todo esto. O sea, la economía, la infraestructura de la sociedad, pues, lo niega simple y llanamente, ¿no? O sea, y es un hecho que no se puede soslayar. O sea, el ciudadano proletario, pues no tiene las condiciones, ¿no? Para hacer valer su voluntad, salvo cuando se coaliga, ¿no? En organizaciones de lucha, cuando construye sus propios partidos, cuando organiza sus sindicatos, sus organizaciones culturales y las enfrenta en una lucha contra el régimen existente, usando inclusive las instituciones que ese régimen ha creado, valiéndose de las herramientas que ese régimen aparentemente pone a disposición de todos los ciudadanos. Y es ahí cuando el ciudadano proletario se organiza y logra tomar, digamos, ciertas posiciones en la política y en la sociedad, pues es cuando aparece la dictadura de la burguesía, ¿no? Entonces usa sus aparatos represivos. Empieza de una manera suave, pues, usando los cines, ¿no? Usando sus cines, empieza usando ciertas instituciones públicas, políticas, luego pasa a los tribunales,
si se exacerba más la situación, pues están los aparatos represivos. Entonces nunca hay que, digamos, considerar, ¿no? Que los aparatos tipo INE no están ligados a la represión, porque de hecho sí lo están. O sea, hay un camino, ¿no? Que lleva a esa parte y ese camino no es otra cosa que la intensidad de la lucha de clases, ¿no? Eso determina que sea suficiente un INE o que sea necesario un tribunal o de plano que sea necesaria una fuerza armada, ¿no? Cárceles, etcétera. O sea, el aparato de Estado en su lado represivo. Entonces pues hay que considerarlo todo en conjunto, ¿no? No aislar las partes de todo este conjunto de dominación como hacen los liberales, ¿no? Algo ahí liberales bien intencionados, ¿no? Los de izquierda que pues consideran que pues, la democracia es como un fin en sí mismo, ¿no? O sea, de ejemplo sobra. Pero pues estos liberales bien intencionados, pues con toda y su buena intención, si no evolucionan hacia posiciones, digamos, más hacia la izquierda popular, pues se acaban enganchando, ¿no? En el carro de la burguesía con todos los demás. Entonces hay que estar atentos a ellos y como hay que estar atentos a los otros liberales, ¿no? Que se mueven hacia el fascismo y que pues en toda circunstancia pues, quieren represión, ¿no? Y de esos pues también hay muchos ejemplos en el momento actual, ¿no? O sea, todos los conocemos. Y están ahí porque pues cumplen esa función, ¿no? De exacerbar la lucha en el sentido contrario, exacerbarla en el sentido de la represión y el aplastamiento popular, incluso por las vías violentas. Entonces, contra unos y otros, pues hay que estar atentos y prevenidos, y pues ya con eso dejaría estas conclusiones. Pues bien, sí. Pues entonces, ya con esto ya nos despedimos. Les hacemos la invitación a vernos, pues todos los martes a las 8 en estas charlas. También la invitación a que puedan sumarse y también que puedan participar. Tenemos un grupo de WhatsApp en el cual se pueden sumar y ingresar directamente a estas charlas a través del Zoom y pasar directamente también sus opiniones. Entonces, pues hacerles la invitación de parte de todos para que podamos ir construyendo este tipo de foros de discusión, pues con una perspectiva marxista, que es lo que intentamos hacer a través de este foro. Entonces, también hacerles una última invitación. Estamos realizando una actividad por lo de la campaña pues que se viene en el estado de México a través bueno, aquí les comparto esto rápidamente. Ahora sí que una pequeña invitación, pues para el próximo domingo, de igual 26 de febrero a las 11 de la mañana, pues estaremos pues tratando de impulsar una primera reunión organizativa con algunos compañeros con el objetivo de ir defendiendo un programa de la clase trabajadora dentro de estos procesos electorales, ¿no? O sea, ya hemos explicado cómo se dan las luchas entre los distintos grupos políticos, pero pues me parece que no se reivindica concretamente los intereses de la clase trabajadora y pues ya es hora de que pues nos vayamos organizando para ir defendiendo este tipo de programa. Y pues les hacemos la invitación, ahí están los contactos y pues yo creo que ya sería todo, ¿no? Yo con esto ya nos despedimos. Pues hasta luego, compañeros, que estén bien, buena noche. Muchas, nos vemos.